Comentaba, todas las clases vamos a necesitar el material del curso, que es el cuaderno, bolígrafo, calculadora, su portafolio de prácticas y la antología como referencia. Espero que todos estén viendo la pantalla donde estoy compartiendo el inicio de la clase. El tema que nos ocupa el día de hoy es calor específico, y los propósitos es comprender que el calor específico depende de cada sustancia, es como una forma de identificarla. Vamos a resolver problemas de calor para elevar la temperatura de una sustancia. A través de este mapa conceptual les voy a tratar de mostrar cuáles son los elementos o los conceptos que están alrededor de calor específico. Como un concepto previo está lo que nosotros llamamos capacidad calorífica. Este concepto de capacidad calorífica es el que nosotros podemos ver, por ejemplo, cuando calentamos cosas en la estufa. Algunas se calientan más rápido que otras, y esa capacidad que tienen esas sustancias de calentarse más rápido o más lento es lo que nosotros llamamos capacidad calorífica. Se identifica con la letra C y se calcula dividiendo el calor que nosotros proporcionamos entre la diferencia de temperatura. Si ustedes ven, aquí vamos a recorrer el caminito de ese concepto, y nosotros tendríamos, por ejemplo, que la capacidad calorífica, que es la letra C, que está indicada aquí en este lugar, es para elevar 1 grado Celsius su temperatura, se calcula a través de esta relación, de esta división. Calculamos la Q, que es el calor proporcionado, y lo dividimos entre la diferencia de temperatura. Esta letra D, delta, es una letra griega, que es un triangulito. Ese triangulito significa una variación. Cuando nosotros ponemos la letra delta, estamos queriendo representar una variación, ya sea de temperatura, de velocidad, de aceleración, etcétera. Entonces esa delta lo único que dice es que hay un cambio en esa variable, y en particular cuando tenemos la letra T mayúscula estamos hablando de temperaturas. ¿Cómo se calcula esa variación? Pues haciendo una resta entre la temperatura final menos la temperatura inicial. Si tenemos esas dos temperaturas, podemos calcular la variación de la temperatura. Y si no tenemos esas dos cantidades, nos la tendrían que dar como dato dentro del problema. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, agua y aceite, esas dos sustancias que son diferentes se calientan a diferente tiempo, bajo las mismas circunstancias de transferencia de energía. Si nosotros ponemos en la estufa esas dos sustancias, vamos a ver que se calientan de manera diferente bajo la misma transferencia de calor. Voy a mostrar un simulador a través del cual podemos darnos cuenta qué es lo que pasa. Ahorita les comparto la pantalla para que vean ustedes cuál es el efecto que tiene el calor precisamente sobre esas sustancias. Entonces tenemos, espero que estén viendo la pantalla, es un simulador donde tenemos dos sustancias. Esas sustancias las voy a poner aquí sobre dos quemadores. Tenemos agua y aceite. Tenemos un termómetro que podemos colocar en cada una de estas sustancias, y vamos a observar qué es lo que pasa bajo la misma transferencia de energía, que es el mismo calor que le vamos a proporcionar al mismo tiempo a esas dos sustancias. Vean qué es lo que pasa y luego vamos a ver cuáles son las conclusiones que podemos obtener de ahí. Al enlazar estos calentadores significa que
los dos van a estar proporcionando la misma energía o el mismo calor al mismo tiempo sobre esas sustancias. Tienen el mismo volumen, pero esas sustancias son diferentes. Si las calentamos, vamos a ver qué pasa. Vamos a poner el medidor del termómetro, está básicamente a la misma temperatura. Decimos que están en equilibrio térmico. Lo que vamos a hacer es proporcionar calor, y ese calor se va a transmitir a las moléculas de las sustancias y vamos a ver cuál se calienta primero. Entonces aquí ponemos la llama, va aumentando la temperatura del agua y la temperatura del aceite. Vean ustedes cuál aumenta más rápidamente. Cuando dejamos de proporcionarle calor, esas sustancias pues ya se van enfriando, y vean ustedes cuál de las dos se enfría más rápido. Muy bien. Hasta aquí podemos observar que esas sustancias se comportan de manera diferente bajo la misma cantidad de calor, puesto que los calentadores proporcionan la misma cantidad a ambas sustancias. Y la primera pregunta sería, ¿cuál se calentó más rápidamente, el agua o el aceite? ¿Alguien puede ver? El aceite. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes, tenemos aquí una primera conclusión. Las cantidades de calor que nosotros estamos proporcionando hacen que esas sustancias diferentes se comporten de manera diferente bajo el mismo calor. Cuando nosotros observamos el agua, vemos que se calienta más lentamente que el aceite, y eso significa que si nosotros tenemos esas sustancias, la capacidad de absorber energía es diferente. Esa capacidad de absorber energía se relaciona con la capacidad calorífica que nosotros le llamamos. Si regresamos a la pizarra y vemos cuál es la fórmula que nos permite calcular esa capacidad calorífica, tenemos que, dividiendo la Q, que es el calor, que es el que proporcionan los quemadores, dividido entre la diferencia de temperatura, nos da la capacidad calorífica. Si nosotros vemos esa relación aritmética, esa división, ¿cuál de las dos tiene mayor capacidad calorífica, el agua o el aceite? El aceite, ¿no? El aceite. El aceite, ¿por qué el aceite? ¿Porque fue el que se calentó más rápido? Bueno, podríamos suponerlo, ¿verdad? Pero Yo creo que el agua, porque al momento de disminuir la temperatura, el aceite bajó más rápido. muy bien, ok. Entonces creo que el agua conserva más calor. Muy bien, entonces vamos a ver qué pasa si nosotros utilizamos esa relación y la aplicamos con datos. Vamos a ver cuál de las dos cantidades resulta mayor. Si la cantidad resulta mayor, significa que la capacidad calorífica es mayor. ¿Están ustedes de acuerdo? Sí. Muy bien, entonces vamos a regresar como a nuestro experimento y vamos a ponerle datos a eso que nosotros teníamos ahí. Entonces vamos a ver qué pasa al ponerle datos. Vamos a suponer, aquí tenemos nuestra ecuación, y la capacidad calorífica dice que si dividimos el calor entre la diferencia de temperatura, nos va a dar la capacidad calorífica. Entonces vamos a calcularla para el agua, la capacidad para el agua, y vamos a calcularla para el aceite. Vamos a poner aquí la capacidad para el aceite. Vamos a suponer que el calor que le proporcionamos a cada sustancia es la misma. Vamos a suponer que aquí le proporcionamos 10 calorías y 10 calorías al aceite, puesto que los calentadores están enlazados y proporcionan el mismo calor.
La diferencia entre la temperatura que nosotros observamos al comenzar el experimento va a ser la misma. Vamos a suponer que la temperatura inicial es igual a 0. Vamos a suponer que estamos con el termómetro en 0 grados centígrados. 0 grados centígrados. Esa es la temperatura inicial para ambas sustancias. Y la temperatura final para el agua, que fue menor, le vamos a poner que fue 4. Entonces aquí vamos a poner 4. Pero el aceite llegó a 7, que es una temperatura mayor. 7 grados centígrados y aquí 4 grados centígrados. Si hacemos esa división, nosotros tendríamos 10 entre 4. Podríamos sacar la mitad, serían 5 sobre 2. Y 5 medios, ¿cuánto da 5 entre 2? 2.5. Entonces tenemos que el agua, si la calculamos de esta forma, la capacidad calorífica del agua sería 2.5. Y la capacidad para el aceite, ¿cuánto sería? 10 entre 7. Vamos a utilizar nuestra calculadora. Vamos a ver si la podemos poner por aquí. Si no, vamos a sacar una calculadora por acá. Y entonces vamos a poner 10 entre 7. Muy bien. 10 entre 7, 1.4285. Ok. Entonces, esa cantidad que nosotros obtenemos sería la cantidad para el aceite. 1.4285. Las unidades que nosotros estamos utilizando hacen que los resultados sean calorías sobre grado centígrado. Igual para el aceite. Calorías sobre grado centígrado. ¿Cuál de las dos cantidades es mayor? La del agua. La del agua. La del agua, ¿verdad? Nosotros pensaríamos que como el aceite se calienta más rápido, tiene una capacidad calorífica mayor, pero no. Resulta que el agua tiene una capacidad mayor que prácticamente muchas sustancias que nos rodean. Y esa capacidad del agua de absorber energía y de mantener la energía en sus moléculas hace que el ambiente de la Tierra sea regulada por los océanos, porque los océanos ocupan un mayor porcentaje de la superficie terrestre y eso hace que nuestro ambiente sea habitable. Así que la característica del agua es una mayor capacidad calorífica, es decir, recoge mucha energía del ambiente y la guarda. Por eso tarda mucho en enfriarse, porque la capacidad calorífica del agua supera en mucho la de la tierra, la de los materiales metálicos, la del aceite, etcétera. Muchas sustancias se calientan muy rápido, pero así como se calientan, se enfrían. Entonces liberan energía y absorben energía muy rápido. ¿Por qué? Porque la capacidad calorífica es menor. Y cuanto más pequeña sea, la capacidad calorífica hace que se libere o se absorba rápidamente. Esa es una característica del agua que nos permite vivir aquí en el planeta, porque hace el ambiente habitable. Entonces, ya entendemos de qué se trata esto de la capacidad calorífica. Vamos a regresar a la pizarra y vamos a continuar con los conceptos que están alrededor precisamente de este que es el calor específico. Entonces aquí supongo que ya están viendo ustedes el mapa conceptual y vamos a continuar. Sí, muy bien, gracias. Alrededor del calor específico, dice que este calor específico se define como la cantidad de calor que requiere una unidad de masa de la sustancia para que su temperatura se eleve 1 grado. Ese es el calor específico. ¿Cómo se calcula? Dividiendo el calor, que es la letra Q, entre la masa multiplicada por la diferencia de temperatura. Q es el calor, aquí lo tenemos. Vamos a ir señalando las variables.
Tenemos el calor, tenemos la masa, tenemos la diferencia de temperatura, que es temperatura final menos temperatura inicial. Sabemos cómo se mide. ¿Por qué? Porque el calor podemos medirlo en joules o podemos medirlo en calorías. Si lo medimos en joules, quiere decir que estamos utilizando kilogramos y grados centígrados. Si lo medimos en calorías, estamos utilizando los gramos y el grado centígrado. Entonces, así es como se calcula el calor específico. Dentro del calor específico y la transferencia de energía, se producen cambios de fase que nosotros hemos visto muchas veces. El hielo se derrite, ponemos en el congelador agua y se convierte en cubitos de hielo, etc. Cada uno de esos cambios de fase necesita cierta energía. Entonces, esa energía que hace que produzca o que se lleven a cabo los cambios de fase se llama calor latente. Y este es un concepto importante porque mientras está funcionando el calor latente, la temperatura se mantiene constante. Nosotros pensaríamos que cuando se derrite el hielo, esa agua ya aumentó de temperatura, pero no. Cuando nosotros ponemos hielo en un vaso y se está derritiendo ese hielo, sucede la fusión, es decir, de sólido pasa a líquido, pero no hay cambio de temperatura. O sea, lo más chistoso que nosotros pensaríamos que no sucede, está sucediendo. Ese hielo que se está derritiendo produce agua al derretirse a la misma temperatura. Es decir, mientras no se derrita todo el hielo, esa agua tiene la misma temperatura que el hielo. Una vez que se derrite completamente el hielo, ahora sí, esa agua empieza a subir de temperatura. Si nosotros agregamos, ya sea que el ambiente sea cálido o que nosotros lo pongamos esa agua en una estufa, entonces empieza a subir de temperatura. Pero mientras está el cambio de fase, permanece la temperatura constante. Ese es un elemento que siempre debemos de considerar, que es muy curioso, pero así pasa. Mientras cambia de fase, la temperatura permanece constante. Eso se le llama calor latente. Es un calor que permite a la sustancia cambiar de estado sin cambiar la temperatura. ¿Cuántos cambios de fase conocemos? Pues está, por ejemplo, el de la fusión. ¿A qué se refiere? Pues cuando pasa de sólido a líquido. Ocurre la temperatura de fusión, determinado por lo que se llama el calor latente de fusión. Un calor que nos permite pasar de un estado a otro. Y se calcula a través de la fórmula LF, que es el calor latente. El calor latente es la letra L, la F es de fusión, y se calcula dividiendo el calor entre la masa de la sustancia. Y fíjense ustedes que aquí sucede algo también curioso, que el mismo calor que nosotros necesitamos para fundir algo, es decir, para convertir el hielo en agua, es la misma energía que necesitamos para convertirla en hielo, pero al revés. Cuando nosotros hacemos la fusión, o estamos esperando que cambie de sólido a líquido, entonces sucede una absorción de energía. Y cuando estamos viendo la solidificación, entonces la sustancia cede energía, es decir, pierde esa energía. ¿Qué otros cambios vemos? La vaporización, que es cuando se convierte en vapor, de líquido a vapor. Y a eso se le llama temperatura de ebullición. Esa temperatura de ebullición necesita el calor latente que le llamamos de vaporización. Y ahora se calcula a través de esta fórmula, que es la letra L con la V como subíndice, y se calcula de la misma forma, dividiendo el calor entre la masa. El calor es la energía que nosotros le damos a la sustancia o que tomamos de la sustancia. ¿Ok? Ligado con este calor de vaporización se encuentra la condensación. Esa condensación es lo que nos permite ver, por ejemplo, cuando un objeto que sacamos del refrigerador empieza a sudar. ¿Y qué es lo que hace?
Bueno, pues está convirtiendo el vapor de agua que siempre existe a nuestro alrededor y alrededor de ese recipiente que está frío, y entonces se condensa en la superficie de ese envase o de ese vaso o de lo que tengamos nosotros frío. ¿Qué es lo que está pasando en ese lugar? Que hay un cambio de fase. El cambio de fase pasa de vapor, el vapor que no se ve, pero que está alrededor del recipiente, y lo convierte en líquido. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que hay una temperatura a la que nosotros vemos que se condensa, se convierte en líquido ese vapor, que no se ve, pero ahí está alrededor. Siempre hay vapor de agua a nuestro alrededor, hasta en el desierto hay vapor de agua. Aunque sea un ambiente muy seco, siempre hay vapor de agua a nuestro alrededor, y eso hace que podamos extraer agua, aunque sea un ambiente muy árido, muy seco. Siempre hay vapor de agua que rodea toda la tierra. Entonces, ciertos lugares tienen más humedad, otros tienen menos humedad, pero siempre está alrededor de nosotros. Y hay esos cambios de fase cuando nosotros permitimos que ese calor, pues, haga la evaporación, o sea, se evapore, o haga la condensación, se convierta de líquido a vapor. Todo esto siempre son transferencias de energía. Todo es transferencias de energía, ya sea que la liberemos o que la absorbamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros nos bañamos en una alberca y salimos? Sentimos frío, y más cuando hay viento. Lo que pasa es que el agua que está sobre nuestra piel se empieza a evaporar. Y lo que está pasando ahí es un cambio de fase en nuestra piel. Es un cambio de fase del agua en nuestra piel. Se empieza a evaporar. Y entonces, ¿de dónde va a tomar energía el agua que está en estado líquido para convertirse en vapor? ¿De dónde la toma? De nuestra piel y del ambiente. Por eso nos sentimos frío, porque la piel está perdiendo ese calor que necesita el agua para evaporarse. Y por eso nos tapamos. Y cuando hace viento, pues nos tapamos más. Entonces, esos son los cambios de fase que nosotros vemos alrededor de nosotros. Vamos a ver la siguiente y vamos a ver detenidamente cuáles son los cambios de fase y cómo se libera o se adquiere o se absorbe esa energía. Entonces, alrededor del calor específico tenemos la capacidad calorífica, que eso depende de las sustancias y de la cantidad de la sustancia. Tenemos el calor específico, que es una cantidad de calor que requiere la sustancia para elevar un grado su temperatura. Ya sabemos cuál es la fórmula. Dividimos el calor entre la masa por la diferencia de temperatura. Esa delta que aparece ahí se lee delta T, pero es como si nosotros leyéramos cambio en la temperatura. Delta T es cambio en la temperatura. Alrededor del calor específico están todos los cambios de fase, y esos cambios de fase dependen del calor latente de cada sustancia. Cada sustancia tiene un calor latente diferente, y cada sustancia, dependiendo de su temperatura, va a cambiar de líquido a sólido, de sólido a líquido, de vapor a líquido, de líquido a vapor, y por último, la sublimación. La sublimación es un cambio en el estado que pasa directamente del estado sólido al estado de gaseoso. Por ejemplo, los desodorantes funcionan de la misma forma. Las pastillas para aromatizar el ambiente funcionan de la misma forma. Están en estado sólido y se subliman, es decir, sus moléculas se separan y empieza a aromatizar el ambiente. No se convierten en líquido, no se derriten, sino que pasan a gas en una sola fase. Por eso decimos que pasan de sólido a gas, a través de un proceso que se llama sublimación, de sólido a gas. Vamos a ver la siguiente. Y estos son los cambios de fase. Durante el cambio de fase, la temperatura permanece constante. Esta es una de las cosas que necesitamos mantener siempre presentes para resolver los problemas. No hay cambio de temperatura. En el cambio de fase, aquí tenemos el cubito de hielo.
ese cubito de hielo a través de la fusión se convierte en agua. Entonces la fusión convierte sólido a líquido. ¿Qué necesita? Calor latente de fusión. Es la LF. El sólido absorbe energía. Al absorber energía, esa estructura atómica se deshace y entonces los átomos pueden libremente cambiar de lugar, y eso hace que el líquido tome la forma del recipiente que lo contiene. Cuando ya está el líquido, ahora a través de la vaporización pasa de líquido a gas. Entonces este gas que está aquí es el vapor. El líquido absorbe energía, entonces hay más energía y las moléculas se separan, de tal manera que ya no pueden estar formando un líquido, sino que forman un vapor y pueden ocupar cualquier volumen de un recipiente. La flechita en rojo significa que la energía se absorbe por la sustancia. Entonces toma energía y se convierte. Cuando en nuestra piel está el agua en estado líquido, absorbe energía y se convierte en vapor. Por eso vemos que hasta despide vapor nuestro cuerpo, ¿no? En un lugar que acabamos de bañarnos con agua caliente, vemos que esa agua se convierte en vapor, se separa de nosotros. Pero es precisamente por eso, porque está absorbiendo, el agua está absorbiendo energía de nuestra piel y del ambiente y se convierte en vapor. Está cambiando de estado, sin cambiar la temperatura. Todos estos procesos son a temperatura constante. Y luego viene el proceso inverso. La energía se libera por la sustancia. Cuando pasa de líquido a gas, el cambio de fase se llama condensación. Y cuando está de líquido y se pasa a sólido, el estado cambia de líquido a sólido y se llama solidificación. La flechita en azul indica que la energía se libera por la sustancia. Esta sustancia está liberando energía. Y como está liberando energía, entonces se hacen los átomos más compactos, es decir, ya no vibran en un espectro amplio, sino que vibran en unos espacios más pequeños. Y eso hace que la estructura atómica sea una estructura fija, una estructura de sólido. ¿Ok? Y la flechita morada que aparece aquí en la parte inferior se refiere a el paso de sólido a gas, del cubito hasta vapor, a través del proceso que se llama sublimación. ¿Ok? Entonces todos esos cambios de fase necesitan calor latente. El calor latente depende de cada sustancia y puede ser de fusión o de vaporización. Y la misma cantidad de calor que se necesita para fundirlo es la que se necesita para solidificarlo. La misma cantidad de calor que necesitamos para vaporizarlo es la misma cantidad de calor que nosotros necesitamos para condensarlo, ya sea que se libere o que se absorba, pero siempre es la misma. ¿Okay? Al saber una, automáticamente sabemos la otra, automáticamente. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? No. Muy bien, entonces vamos a pasar a la siguiente. ¿Cuáles son las...? La Laila no hace nada. No, después la Laila salió. Pues como estaba aquí. Las dos fórmulas que vamos a utilizar es la capacidad calorífica, que fue la que calculamos en el ejemplito del agua y del aceite, y el calor específico. La capacidad calorífica, como ustedes ven, nada más depende del calor y del cambio de la temperatura. Y el calor específico, además, depende de la masa de la sustancia, porque dijimos que nos vamos a fijar en la cantidad de masa que va a subir 1 grado su temperatura. Por eso ahora en el calor específico nos fijamos también en la masa. Entonces es esa diferencia. En la capacidad calorífica no nos fijamos en la masa, pero en el calor específico sí nos fijamos en la masa. ¿Ok? Entonces estas dos fórmulas son las importantes: capacidad calorífica y calor específico. ¿Cuáles son las variables? La Q se refiere al calor, y el calor lo podemos medir en joules, en calorías o en kilocalorías, que son miles de calorías. Cuando nosotros decimos 2 kilocalorías, ese 2 lo vamos a multiplicar por 1000.
Entonces son 2 por 1000, 2000 calorías. La delta T que aparece aquí es la resta de la temperatura final menos la temperatura inicial. Si nos dan esas dos temperaturas, las restamos y esa es la variación en la temperatura. Para el calor específico, la Q sigue siendo el calor. Seguimos midiendo en joules, en calorías y en kilocalorías. La masa en kilogramos o en gramos y la temperatura en grados centígrados. Ya sea que nos den la temperatura total, la diferencia de temperatura, o que nos den temperatura final y temperatura inicial. Entonces esas son dos de las fórmulas que vamos a utilizar para resolver nuestros problemas. Vamos a continuar. La tablita que tenemos aquí son las tablitas que ustedes van a encontrar en su antología. Yo las puse aquí como referencia porque seguramente en los problemas las vamos a utilizar. La primera tablita, que es la 15.1, habla de los calores específicos y vienen algunas sustancias. El calor específico pues es el cuánto calor necesitamos para que una unidad de esa sustancia se eleve 1 grado centígrado. Entonces, si nosotros nos fijamos en las cantidades, fíjense ustedes, el agua es 1, el alcohol 0.58, el hielo 0.5, el plomo 0.03, y a medida que nosotros encontramos las cantidades pequeñas, quiere decir que la capacidad, el calor específico de esa sustancia le permite absorber o liberar energía. El agua tiene uno de los mayores valores de calor específico, como podemos comparar de todas las otras sustancias, inclusive de materiales metálicos como el cobre, el plomo y el zinc, la plata, etc. Entonces, todos ellos tienen calores específicos diferentes. Necesitamos muy poco calor para que eleven su temperatura. Luego viene la temperatura de fusión, es decir, el calor que necesitamos para que se conviertan ya sea de sólido a líquido o de líquido a sólido, cuando absorben o liberan energía. Y la temperatura de ebullición que aparece acá, y calor latente de vaporización, es el calor que necesitan para evaporarse. En todas viene el agua, mercurio, hierro, etcétera, vienen prácticamente las mismas sustancias, pero comparadas con relación a esas temperaturas y los calores latentes. Aquí se llama calor de fusión porque se derrite de sólido a líquido. Aquí se llama calor latente de vaporización porque se convierte de líquido a vapor. Y esas son las cantidades que ya han sido calculadas experimentalmente. Esas son las cantidades en las que nos vamos a fijar al momento de estar resolviendo los problemas. Si hacen referencia a algún material, pues nos vamos a fijar en qué tipo de calor, si es de vaporización o de fusión, o si es un calor específico, lo que necesitamos utilizar para poder resolverlo. ¿Ok? Entonces esas tablas las vamos a tener aquí a la mano, para que en caso de que se necesiten, podamos recurrir a ellas. Vamos a la siguiente. Aquí es donde vamos a hacer referencia a nuestra práctica del conocimiento. En la práctica del conocimiento, recuerden ustedes que hay preguntas de teoría y problemas. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es resolver los problemas. Tanto las fórmulas que vamos a utilizar, podemos regresarnos a la parte de las fórmulas para identificar cuál vamos a poder utilizar y poder resolver el problema. Y los problemas se van a resolver utilizando esas fórmulas e identificando el tipo de problema que vamos a resolver. Recuerden, hay capacidad calorífica y hay calor específico, cada una de ellas con variables diferentes. Y vamos a regresar a esas fórmulas si es necesario. Si no nos acordamos o si no las anotamos en este momento, pues vamos a regresar a ellas para saber cuál nos conviene usar. Ya que tenemos nuestra práctica a la mano, vamos a ver la siguiente. De la práctica ya extraje aquí cuáles son los problemas que necesitan resolverse a través de fórmula, y ustedes me van a ayudar a identificar qué tipo de problema es y cuáles son las variables que están inmersas en el enunciado. En el problema 3 dice: una barra de aluminio
requiere de 60 calorías para cambiar su temperatura de 10 a 90 grados centígrados. Pregunta, ¿cuál es su capacidad calorífica? Entonces, nos vamos a regresar recordando que lo que nos están preguntando es acerca de la capacidad calorífica. ¿Cuál es la fórmula para calcular la capacidad calorífica? Vamos a regresarnos a nuestro formulario y podemos identificar aquí que la primera, que es la C mayúscula, es igual al calor entre la variación de la temperatura. Entonces vamos a ir a nuestro problema y vamos a utilizar precisamente esa fórmula. Entonces vamos a poner aquí fórmula. La capacidad calorífica es igual al calor que le vamos a proporcionar o que le proporcionamos entre la variación de la temperatura. Vamos a leer en el enunciado, dice una barra de aluminio requiere 60 calorías. ¿Con cuál variable pueden asociar esas 60 calorías? ¿Con qué letra? Con la Q. Entonces ya tenemos un valor conocido, el calor. El calor, recuerden que puede darse en calorías o en joules o en kilocalorías. Aquí nos la están dando en calorías, así que ya lo podemos identificar. Dice, para cambiar su temperatura de 10 a 90 grados centígrados. ¿Qué temperaturas nos están dando? La C. 10 y 90 grados centígrados. 10 y 90 grados centígrados. Muy bien. Entonces, ¿el 10 es temperatura inicial o temperatura final? Inicial. Inicial, muy bien. Entonces empezamos con 10 grados y los 90 grados corresponden a la temperatura final. Entonces vamos a colocar aquí nuestros datos. Y de los datos sabemos que Q, que es el calor, es igual a 60 calorías. Y por otro lado tenemos temperatura final igual a 90 grados. Y la temperatura inicial igual a 10 grados centígrados. Así que nuestra delta T, que es la variación de la temperatura, ¿cómo la calculamos? ¿Recuerdan ustedes cuáles tenemos que restar? ¿Quién menos quién? La temperatura final menos la temperatura inicial. Perfecto, temperatura final menos la temperatura inicial. Ahora le vamos a poner datos a esas variables. La temperatura final sabemos que es de 90 grados. Menos los 10 grados. La variación en la temperatura, ¿de cuánto será? 80 grados centígrados. Entonces, delta T es la variación que se obtiene restando la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces ya sabemos cuál es el valor de delta T. Vamos a sustituir aquí. Sustituyendo, tenemos que la capacidad calorífica es igual al calor, que son las 60 calorías, dividido entre delta T, que son los 80 grados centígrados. Si dividimos 60 entre 80, ¿cuánto tenemos? Vamos a utilizar nuestra calculadora para acá. Tenemos 0.75. Muy bien, 60 entre 80 igual a 0.75. Ese 0.75 es el resultado de dividir 60 entre 80. 0.75. ¿Y las unidades cuáles serían?
Calorías sobre grados centígrados. Perfectamente, muy bien. Calorías sobre grados centígrados. Así que la capacidad calorífica de esa sustancia, que es el aluminio, es igual a 0.75 calorías sobre grado centígrado. Y esa sería nuestra respuesta. Entonces una barra de aluminio que requiere 60 calorías al cambiar su temperatura de 10 a 90, esa capacidad calorífica es igual a 0.75 calorías por cada grado centígrado. ¿Ok? Vamos al número 6, que es otro problema. En el problema 6 dice, pregunta qué cantidad de calor. Cuando pregunta qué cantidad de calor, ¿con qué variable la asociamos? ¿Qué variable representa el calor? ¿Qué letra? ¿La Q? La Q, perfectamente. Entonces, de esta, cuando pregunta qué cantidad de calor, nos está preguntando cuánto vale Q. ¿Ok? ¿Cuánto vale? Dice, se debe aplicar a una barra de plata de 12 kilogramos. Estos 12 kilogramos, ¿a qué variable representan? ¿A la masa? A la masa, muy bien. Nosotros sabemos que cuando hablamos de kilogramos, estamos refiriéndonos a la masa. Así que tenemos 12 kilogramos. Dice, para que se eleve su temperatura de 22 a 90 grados centígrados. Como estamos hablando de una diferencia de temperatura, ¿a qué variable la podemos asociar? Temperatura inicial y final. Muy bien, entonces, como va de 22 a 90, ¿cuál sería nuestra temperatura inicial? 22 grados. Muy bien, entonces esta sería nuestra temperatura inicial y los 90 grados la temperatura final. Como estamos considerando la masa, ahora vamos a utilizar la fórmula de calor específico. ¿Ok? Porque ya está incluida la masa aquí. En la capacidad calorífica no nos interesa la masa. De hecho, nos interesa únicamente cuánto calor necesitamos para el cambio de temperatura. Pero cuando ya estamos incluyendo la masa, necesitamos la fórmula de calor específico. Y para eso vamos a regresar a nuestra fórmula de calor específico para saber cómo la vamos a aplicar. Entonces el calor específico dice que C es igual a Q entre M por delta T. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Así que regresamos. Vamos al problema. Vamos a poner nuestros datos y la fórmula. La masa son 12 kilogramos. La temperatura final es igual a 90 grados. La temperatura inicial es igual a 22 grados. Y nos preguntan por el calor. Entonces, aquí sabemos que de nuestra fórmula, vamos a ponerlo por aquí. Fórmula. Sabemos que el calor específico es igual al calor entre la masa por la variación en la temperatura. ¿Y qué necesitamos saber? Tenemos el calor, no lo tenemos porque es una variable. Tenemos el calor específico, este es el calor específico de la plata. ¿Dónde podemos ver
cuál es el calor o cuánto vale el calor específico de la plata. Para eso necesitamos irnos a la tablita. Es 0.056, ¿no, maestro? Así es, vemos aquí que el calor específico es 0.056. ¿Cuándo? Cuando nosotros estamos utilizando calorías. Y es 236 si estamos utilizando los joules. Los joules los utilizamos con kilogramos. Y los gramos para las calorías. ¿Ok? Entonces, nosotros decidimos cuál de los dos vamos a utilizar. Si el 0.056, que es válido, pero entonces la masa tenemos que ponerla en gramos para que pueda hacer operaciones con estas unidades. ¿Ok? Entonces vamos a regresarnos a nuestro problema y vamos a poner aquí que el calor específico de la plata es igual a 0.056 calorías sobre gramo por grado centígrado. Eso es lo que nos dice la tablita. Así que si nosotros estamos utilizando gramos, estos 12 kilogramos los tenemos que convertir a gramos. ¿Cuántos son? 12 kilogramos a gramos. 12.000 gramos. Muy bien. 12.000 gramos. ¿Por qué 12.000? Porque cada kilogramo tiene 1.000 gramos. Así que si tenemos 12, pues tenemos 12.000 gramos. Entonces, esta es la cantidad que tenemos que utilizar. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad, el calor específico de la plata, está dada en gramos. ¿Ok? Por eso lo tenemos que utilizar así. De otra forma, hubiéramos utilizado el valor en joules, porque estaríamos utilizando kilogramos. Entonces, dependiendo de las unidades que nosotros manejemos de calor específico, vamos a utilizar las unidades de la masa. Ahora vamos a sustituir. Como necesitamos el calor específico de la plata ya la conocemos, la masa ya la conocemos, la variación en la temperatura ya la conocemos, así que lo que tenemos que hacer es despejar Q. Si despejamos la Q, ¿cómo quedaría? Q es igual a ¿qué cosa? A cantidad P por Calor al triángulo T. Muy bien. Calor específico de la plata por la masa por la variación en la temperatura. ¿Ok? Esto que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces tenemos que el calor que queremos calcular es igual al calor específico de la plata. Vamos a poner su valor, 0.056 calorías sobre gramo por grado centígrado multiplicado por la masa en gramos, 12.000 gramos. 12.000 gramos multiplicada por la variación en la temperatura. ¿Cuál es la variación en la temperatura de 90 menos 22? 68. Muy bien, entonces el cambio en la temperatura lo vamos a sustituir por 68 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos va a quedar como unidad? Fíjense ustedes aquí que si nos fijamos en las unidades, este gramo se va con este gramo. Este grado centígrado se va con este grado centígrado. Y lo único que nos queda son las calorías, que son las unidades de calor. Una de las unidades de calor. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues la multiplicación de todas esas cantidades. Aquí tendríamos que el calor es igual a, y vamos a sacar nuestra calculadora, vamos a hacer las operaciones y vamos a ver cuánto sale. 45.696. Perfecto, bueno, entonces ya nos están dando la cantidad. Muy bien, entonces aquí vamos a poner esa cantidad y ese sería nuestro resultado. 45.696
696. ¿Cuáles son las unidades en las que vamos a expresar el calor? ¿Calorías? Calorías. Que son las únicas que quedaron, que son estas de aquí. ¿Ok? Gramos se va con gramos, centígrados se va con centígrados, y únicamente nos quedan unidades de calorías. Y en eso expresamos nuestro resultado. ¿Ok? Y con eso resolveríamos el problema número 6. Estamos utilizando ya la fórmula de calor específico, porque ya sabemos el calor específico de la sustancia que nos están diciendo cuál es, la plata. Y entonces tenemos que verlo en las tablitas. Cada vez que hablen de calores específicos, calores latentes de fusión y calor latente de vaporización, vamos a ir a las tablas de referencia para saber de qué sustancia estamos hablando. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con relación a alguno de los dos problemas que tenemos aquí? No. Muy bien. Entonces vamos a pasar al siguiente. El número 11 también es un problema. Entonces vamos a identificar qué tipo de problema es y vamos a tratar de resolverlo. Dice, ¿cuánto calor se requiere para fundir 2 kilogramos de cobre? Entonces, cuando dice cuánto calor se requiere, ¿qué nos está pidiendo? ¿A qué letra se está refiriendo? ¿A qué variable? Q. Exactamente. Entonces, ¿cuánto calor es? Calcula la letra Q. Para fundir 2 kilogramos. ¿A qué se refiere 2 kilogramos? Masa. Masa. De cobre. Aquí nos están dando la sustancia. Dice, a la temperatura de fusión. La temperatura de fusión, ¿con qué letra, con qué variable identificamos temperatura de fusión? TF. LF, perfectamente. Temperatura de fusión es calor latente de fusión. Y el calor latente es la letra L, la F de fusión. ¿Ok? Entonces, nosotros generalmente utilizamos LF o LV. ¿Por qué? Porque con esas dos obtenemos ya sea de fusión o de solidificación. Y con la LV tenemos vaporización o condensación, cualquiera de las dos. Así que con una que sepamos, automáticamente sabemos la otra. Entonces ya tenemos esas variables. ¿Cuánto calor es nuestra incógnita? La masa es de cobre y la temperatura de fusión. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos escribir aquí? Vamos a poner los datos para identificar cómo los vamos a utilizar. La masa es igual a 2 kilogramos. La temperatura de fusión es el calor latente de fusión del cobre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ir a nuestras tablitas y ver cuál de esos datos que están ahí nos sirve. Ok, vamos a ir a nuestras tablas. Vamos a ver acá. Vamos a buscar el calor de fusión para el cobre. ¿Cuál sería? El de 0.092 era, maestro. 0.092. 0. ¿Por qué es en...? No, sí, es que me equivoqué de tabla, perdón, maestro. Entonces, aquí, en esta, está el calor de fusión. Sí. Ok, nos fijamos en el calor de fusión y buscamos ¿cuál elemento? El cobre. El cobre. Y como nos están dando la masa en kilogramos, nos vamos a fijar en las unidades de kilogramos. ¿Ok? Como nos están dando la masa en kilogramos, nos fijamos en el calor latente dado en kilogramos. Y lo que nosotros vamos a buscar es el del cobre, que es este de aquí.
2.05. ¿Y qué le vamos a agregar? Por 10 a la 5. O sea, todo lo que nosotros tenemos en esta columna va multiplicado por 10 a la 5. ¿Ok? Es lo que vamos a hacer. Entonces sería 2.05 por 10 a la 5 joules sobre kilogramo. ¿Ok? Esas serían las cantidades que nosotros y las unidades que pondríamos en el problema. Vamos a ir a nuestro problema. Y aquí vamos a poner que el calor latente de fusión del cobre es 2.05 por 10 a la 5 joules, la J, sobre kilogramo. Utilizamos este calor latente porque la masa nos la están dando en kilogramos. Nosotros sabemos de la fórmula, vamos a poner la fórmula aquí, y vamos a utilizar la fórmula del calor latente. La fórmula dice que el calor latente de fusión es igual al calor suministrado entre la masa. Pero aquí nos están dando el calor latente y nos están dando la masa. Y lo que queremos calcular es la letra Q. Así que tenemos que despejar. ¿Cómo quedaría despejando la letra Q? Q es igual a ¿qué cosa? A 3 por 2. Sería la masa que está dividiendo multiplicando a calor latente. Entonces sería el calor latente de fusión multiplicado por la masa. Esa sería despejando la letra Q. Lo que está dividiendo pasa multiplicando del otro lado de la igualdad. ¿Ok? Vamos a sustituir. Entonces, esa letra Q es igual a lo que vale el calor latente de fusión del cobre. 2.05 por 10 a la 5 joules sobre kilogramo multiplicado por ¿cuánto vale la masa? 2 kilos. 2 kilogramos. Entonces, de aquí ya podemos ver cuáles son las unidades que nos van a quedar, porque estos kilogramos se van a ir con estos kilogramos. Y lo único que nos va a quedar es el calor en unidades del sistema internacional, que son los joules. ¿Y cuánto es 2.05 por 10 a la 5 multiplicado por 2? Vamos a sacar nuestra calculadora. Esta calculadora va a ser la calculadora científica, puesto que estamos utilizando la cantidad del calor latente en unidades por 10 a la 5. Entonces vamos a poner esa cantidad ahí. 2.05 por 10 a la 5. Este 2.05 por 10 a la 5, si nosotros le damos igual, es como si estuviéramos utilizando 205.000. ¿Por qué? Porque el 10 a la 5 son 100.000. Y 100.000 por 2.05 son 205.000. Entonces esos 205.000 los vamos a multiplicar por 2. Por 2. Igual 410.000. Esos 410.000 corresponden a los joules que yo necesito para fundir esa cantidad de cobre. ¿Ok? Entonces esos 410.000 los vamos a poner como resultado. Calor es igual a 410.000 y las únicas unidades que me quedaron son los joules, y esa sería la respuesta para el número 11. ¿Ok? Profe, y eso lo podemos reducir, como por ejemplo 41 a la 4. 41 a la 4. Aquí, ¿cómo lo convertiríamos en notación científica? Como dice usted, tendríamos que partir de esta posición y recorrernos hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. Podría ser 4.1
por 10 a la 5 o 41 por 10 a la 4. ¿Ok? Cualquiera de esas dos cantidades representan la misma cantidad de aquí. ¿Sí está bien? Sí. Muy bien. Entonces, lo único que hace la notación científica es reducir la cantidad de dígitos por una expresión en potencias de 10. 4.1 por 10 a la 5 representa los 410.000. 41 por 10 a la 4 es como si multiplicáramos 41 por 10.000. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Sí, dígame. ¿Podría regresar tantito a la anterior? Sí, ¿cómo no? Ya, gracias. Sí, de nada. Muy bien, entonces acabamos de resolver un problema de calor latente de fusión. ¿Por qué de fusión? Porque se trata de fundir 2 kilogramos de cobre. Y lo que necesitamos es cuánto necesitamos por unidad, por kilogramo de cobre. Como ya sabemos que se representa el calor latente de fusión del cobre y tenemos 2 kilogramos, pues necesitamos el doble, que fue lo que nos salió aquí. ¿Sí? El calor latente, dado de esta forma, 2.05 por 10 a la 5, nos dice que esa es la cantidad de joules necesarios para derretir 1 kilogramo. Pero como tenemos 2, pues es el doble, que es lógico obtener ese resultado al multiplicar estas dos cantidades. Si tuviéramos 3 kilogramos, lo multiplicamos por 3 y así sucesivamente. Muy bien, vamos a ir con el siguiente problema. Dice, ¿cuál es el calor latente de vaporización? ¿Cómo identificamos el calor latente de vaporización? ¿Con qué variable? El calor latente, ¿con qué letra se identifica? LF. L. Y ahora, si es de vaporización, V. V, perfecto. Entonces, la L con V es el calor latente de vaporización de una sustancia, no sabemos cuál, pero sabemos que se requieren 5.40 por 10 a la 5 joules. Como estamos hablando de joules, ¿con qué variable la asociamos? ¿Con calorías? Con calor, que los joules se pueden convertir a calorías, pero cuando nos dicen que se requieren esta cantidad de joules para vaporizar, significa calor, ¿ok? Para vaporizar 1.4 kilogramos. ¿Con qué variable identificamos esos 1.4 kilogramos? ¿Con la masa? Con la masa, perfecto. Dice a su temperatura de ebullición. Entonces hay un calor latente de una sustancia y requiere, para vaporizar 1.4 kilogramos, requiere de 5.4 por 10 a la 5 joules para poder evaporar esa cantidad de esa sustancia. Y pregunta por el calor latente de vaporización. ¿Cómo calculamos el calor latente de vaporización? Igual que lo hicimos con el calor latente de fusión, pero ahora su nombre es diferente. La forma de calcular sigue siendo la misma. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí la fórmula. Calor latente de vaporización es igual al calor que nosotros necesitamos para evaporar cierta masa. ¿Tenemos esos datos? Sí los tenemos. El calor dado en joules y la masa dada en kilogramos. Así que podemos calcular el calor latente de vaporización. Vamos a poner nuestros datos aquí. Tenemos que el calor es igual a 5.4 por 10 a la 5 joules, que es la J. La masa también la conocemos, es 1.4 kilogramos. Lo que no conocemos es el calor latente de vaporización, que esa es nuestra incógnita,
pero la podemos calcular. Entonces vamos a sustituir. Sustituyendo tendríamos que el calor latente de vaporización es igual a lo que vale Q, que serían 5.4 por 10 a la 5, dividido, estos son los joules, dividido entre 1.4 kilogramos. ¿Y cuánto daría eso? Vamos a sacar nuestra calculadora. Vamos a poner aquí la cantidad. 5.4 por 10 a la 5. Es como si multiplicáramos por la potencia 10 a la 5. Son 540.000. Así que si en lugar de 5.4 por 10 a la 5 ponemos 540.000, resulta lo mismo. Eso lo vamos a dividir entre 1.4. Entre 1.4 igual a 385.714. Esos 385.714 son los que vamos a colocar como calor de vaporización. ¿Ok? Entonces vamos a escribir la cantidad, que son 385.714. ¿Y cuáles serían las unidades? ¿Calorías sobre kilogramo? No. ¿Por qué calorías no? ¿Serían joules? Exactamente. ¿Por qué? Porque es la cantidad de calor en estas unidades. ¿Ok? Si estuviera dado en calorías, entonces sí pongo calorías sobre kilogramo. Pero como nos están dando que se requieren joules, entonces ponemos joule sobre kilogramo. ¿Ok? Podemos convertir a calorías, pero no nos están pidiendo que lo convirtamos. ¿Ok? Entonces esta cantidad en joule sobre kilogramo sería nuestra respuesta. El calor para vaporizar 1.4 kilogramos es 5.4 por 10 a la 5 joules. Y nos preguntan, bueno, ¿y esa sustancia que requiere ese calor para evaporarse? Pues ¿cuál es su calor latente de vaporización? Y es lo que nos está preguntando. ¿Cuál es el calor latente que le permite hacer esa sustancia, esa evaporación? ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. No, profe. Muy bien. Entonces vamos a continuar. El 17 es el último problema que podemos resolver a través de fórmula. Los anteriores, entre el 14 y el 17, que son 15 y 16, son preguntas de teoría que las voy a dejar para su lectura. Entonces vamos a identificar qué vamos a hacer aquí. Dice, ¿cuánto calor se requiere? Así que al preguntar cuánto calor se requiere, ¿cuál es nuestra incógnita? La Q. La Q. Muy bien. Cada vez que nos pregunten cuánto calor, la Q inmediatamente. Se requiere para que 400 gramos. ¿De qué está hablando? Masa. De hielo. Como es de hielo, ¿de qué sustancia estamos hablando? ¿Agua? Del agua. Entonces, tenemos un cubito de hielo, y ese cubito de hielo se va a derretir. Entonces, primero pasa a agua. Agua a 0 grados centígrados. ¿Por qué? Porque primero se derrite. Y se derrite sin cambio de temperatura. Este cubito de hielo también está a 0 grados centígrados. Mientras no se convierta todo en agua, sigue estando a 0 grados centígrados.
necesita un cierto calor latente, es decir, calor latente de fusión, que nos permite pasar de sólido a líquido. Una vez que ya tenemos el agua, hay otro proceso, que es elevar la temperatura a 60 grados. Entonces aquí tenemos agua a 60 grados centígrados. Hay dos procesos aquí, ¿ok? Uno que involucra el calor latente de fusión que nos permite pasar de sólido a líquido sin cambio de temperatura. Y otro proceso que nos permite pasar del agua a 0 grados a 60 grados. Son dos procesos. Y la pregunta es, ¿cuánto calor se requiere en esos dos procesos? ¿Cómo calcularíamos eso? Vamos a ver el primer paso. ¿Cómo calcularíamos pasar de 0 de cubito a 0 en agua? ¿Cómo calcularíamos cuánto calor se necesita para pasar de hielo a agua? ¿Cómo le llamamos a eso? Fusión. Exactamente. Entonces, necesitamos primero calcular el calor que se necesita para la fusión. Vamos a poner nuestros datos y vamos a ir desglosando cada cosa. Muy bien. Entonces sabemos de los datos que tenemos la masa igual a 400 gramos. Como empezó de 0 grados y llegó hasta 60, ¿cuál sería nuestra temperatura inicial? 0. Muy bien, 0 grados centígrados, perfecto. Nuestra temperatura final, 0. 60. 60 grados centígrados, ¿ok? Luego sabemos que es el agua. Y ¿qué necesitamos saber del agua para calcular el calor que necesitamos para que se derrita ese cubo a agua? Necesitamos un calor latente. ¿De quién? Del agua. Necesitamos el calor latente del agua. Ese calor latente del agua, que es el calor de fusión, necesitamos saber cuánto vale. ¿Cómo sabemos cuánto vale? Pues vamos a las tablitas. Necesitamos el calor latente de fusión, es decir, el calor que necesitamos para fundir el hielo en agua, ¿ok? Entonces en eso nos vamos a fijar, en las tablitas vamos a buscar cuál es el valor que nos conviene. Entonces, ¿es un calor específico, o es un calor de fusión, o es un calor de vaporización? ¿Cuál de esas tres tablitas necesitaríamos utilizar? La de fusión. La de fusión. La de fusión porque vamos de sólido, que es el cubito, al líquido, que es el agua. ¿Ok? Ahora, nos están dando 400 gramos. Así que de las tres columnas que hay aquí, ¿en cuál columna me conviene fijarme? ¿En la tercera? En la tercera, muy bien, de izquierda a derecha, en la tercera. Es decir, esta que está aquí nos está dando las cantidades en unidades de calorías sobre gramo. Y como nos están dando 400 gramos, pues me conviene fijarme en la que está dada en gramos. Nosotros podemos redondear esa cantidad 79.7 a 80. Entonces, en lugar de poner 79.7, vamos a poner 80 calorías por gramo. ¿Ok? Ese es el calor de fusión. Es decir, el calor que necesitamos por gramo para fundir de hielo a líquido. Y vamos a regresarnos a nuestro problema. Así que el calor latente de fusión del agua, aquí nos estamos refiriendo al agua, es igual a 80 calorías por gramo. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a utilizar ahora para calcular ese primer calor de aquí? Es el calor 1. Vamos a ponerle que es el calor 1.
Sabemos que el calor de fusión es igual al calor por unidad de masa. Ese es el calor 1 que necesitamos saber para convertir de hielo a agua. Entonces Q1 es igual, esto que está aquí es la masa multiplicando a el calor de fusión, el calor latente de fusión. Sería calor latente de fusión por la masa. Vamos a sustituir. ¿Cuánto vale el calor latente de fusión del agua? 80 calorías sobre gramo. ¿Por cuánto vamos a multiplicar? 400 gramos. Por 400 gramos. Así que el primer calor que necesitamos, ¿cuánto es? 80 por 400. ¿64,000? No. Vamos a utilizar nuestra calculadora y vamos a poner 80 calorías por gramo por 400. 32,000. 32,000. Perfecto. Entonces, ese 32,000 es el que vamos a poner aquí. 32,000. ¿Qué unidades? Calorías nada más. Si ustedes ven, las unidades que se van es gramos con gramos. Y únicamente nos van a quedar unidades de calorías. Y ya tenemos un calor. Pero nos falta otro. ¿Cómo calculamos el siguiente, que es para elevar la temperatura de 0 a 60? ¿Qué necesitamos hacer ahí para calcular el siguiente proceso, que es elevar la temperatura del agua que estaba originalmente a 0 grados centígrados, pero ahora lo pusimos al fuego y vamos a necesitar que llegue hasta 60 grados centígrados? ¿Cómo calculamos ese otro calor? Multiplicando. ¿Qué vamos a multiplicar? Muy bien, es una multiplicación. Ahora vamos a saber qué cosas tenemos que multiplicar. Le vamos a llamar aquí Q2. Así que Q2 se obtiene multiplicando ¿quién? Las calorías por los grados. Las calorías por los grados y por qué más. LF. La masa. La masa por, ahora fíjense ustedes, cuando nosotros estamos hablando de que ya hay una masa, hay una fórmula que implica el calor específico. Este calor específico es para elevar la temperatura de una sustancia. El primer calor que calculamos nada más era para saber cuánto necesitaba para que se derritiera. Y el segundo calor lo vamos a calcular para saber cuánto necesitamos utilizar de calor para elevar la temperatura. Entonces, ese calor es este de aquí. Y necesitamos el dato de calor específico, que es la letra C minúscula. ¿El calor específico de quién? ¿Del agua? Del agua, perfectamente. Entonces, fíjense ustedes. Este calor es nuestra incógnita. Así que lo que está dividiendo, que es la masa por la cantidad de la variación de la temperatura, lo vamos a multiplicar por el calor específico del agua, para saber cuánto se necesita y podamos elevar esos 60 grados centígrados, porque empieza de 0 hasta 60, ¿ok? Entonces vamos a multiplicar el calor específico del agua por la masa en gramos, por la diferencia de temperatura, ¿ok? Eso es lo que necesitamos hacer. Entonces vamos a ir a nuestro problema. Y aquí, para calcular
ese calor 2 que nos permite elevar la temperatura del agua es el calor específico del agua multiplicado por su masa y multiplicada por la diferencia de temperatura. Eso es lo que necesitamos saber para poder calcular el calor necesario para elevar su temperatura. Así que vamos a sustituir. Q2, ¿cómo quedaría? El calor específico del agua, ¿dónde la buscamos? Vamos a ir a nuestras tablitas. De las tres tablitas, ¿dónde están los calores específicos? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? ¿Cuál? Izquierdo. Izquierdo. Entonces, estos son los calores específicos. Y ahora nos fijamos en el agua. El agua, donde las unidades que estamos trabajando son en gramos. ¿Cuál es el calor específico del agua? 4186. ¿Por qué no? Bueno, porque sí se puede, pero tendríamos que convertir. Es uno, ¿no? Porque me lo está pidiendo en gramos y aquí es en kilogramos. Exactamente, hay una diferencia. No quiere decir que no se pueda. Sí se puede, pero habría que convertir esos gramos en kilogramos, de tal manera que obtengamos el calor en joules. Pero como ya nos están dando los gramos, pues es más fácil, además, multiplicar por 1, que multiplicar por 4186, lo que nos salga de la conversión. ¿Ok? Es más sencillo, vamos. Así que por simpleza, o por sencillez, vamos a multiplicar por 1 y vamos a tomar el calor específico del agua como 1 caloría por gramo por grado centígrado. ¿Ok? Entonces, vamos a ir con ese dato a nuestro problema. No quiere decir que no se pueda la otra. Sí se puede, pero simplemente porque es más sencillo hacer las multiplicaciones por 1. Entonces, el calor específico del agua, que vamos a poner 1.0 calorías sobre gramo por grado centígrado. Eso es este de aquí. Luego lo vamos a multiplicar por la masa, que son 400 gramos. Y por la diferencia de temperatura, como empezó de 0 grados y llegó hasta 60, ¿cuál es la diferencia de temperatura? 60. 60, muy bien. Entonces esos 60 grados, pues van aquí. 60 grados centígrados. Hacemos toda esa multiplicación. 1 por 400 por 60. ¿Cuánto sería? 24.000. Entonces aquí tenemos 24.000. ¿Qué unidades nos quedan? Calorías. Calorías. Estos grados centígrados se van con estos grados centígrados, estos gramos con estos gramos, y únicamente nos quedan las calorías. Entonces aquí vamos a poner que son 24 calorías. Ahora ya tenemos todo en calorías. El primer proceso, que fue derretir el hielo, y el segundo proceso, que fue elevar la temperatura del agua. Entonces ya tenemos 2 calores. ¿Cuál va a ser el calor total? ¿Cómo calculamos el calor total que se necesita? Partiendo del hielo y llegando hasta agua a 60 grados centígrados. ¿Cómo calcularían el calor total? Sumándolo, perfectamente. Entonces, lo que salió en Q1 más lo que salió en Q2. Lo que salió en Q1 ya sabemos que es el calor para derretir el hielo, 32.000 calorías, más el calor que se necesita para elevar de 0 grados centígrados a 60 centígrados, que son los 24.000 calorías. Así que el calor total que se necesita, partiendo del hielo hasta llegar a 60 grados, ¿cuánto sería? 56.000. Perfectamente, 56.000 calorías. Y ese es el resultado final. El calor total es igual a 56.000 calorías. Y con eso terminaríamos el problema 17. Que es el último problema.